abajo, pero la alta tensión está ahí. Mónico Sánchez estaba predestinado para trabajar en la tejera de su familia, pero su espíritu, sus ganas de aprender le llevaron a irse con 14 años descalzo de Piedrabuena. Ese es un viaje que acabó con 23 años en Nueva York, codeándose con los más grandes insignes científicos e ingenieros de su época, como pueden ser Tesla o Edison. Allí inventó un aparato portátil de rayos X que tuvo una importancia crucial en el desarrollo y en la aplicación de esta nueva tecnología en España, incluso en la Primera Guerra Mundial. Un aparato que sirve para curar a la gente. No solamente curarla, sino también servía para enseñar la física subatómica que estaba en ese momento en sus albores. De qué está compuesta la materia, de electrones y núcleos. Estamos en la calle donde estaba el laboratorio eléctrico Sánchez. Hizo Mónico Sánchez a partir del año 13, 14, 15 y lo acabaría hacia el 18. Prácticamente toda la manzana era el laboratorio, el colegio también, pero desafortunadamente solo nos queda este pedacito de lo que fue el laboratorio, donde se fabricaban todos estos equipos, se soplaban los vidrios y trabajaban hasta unas 50 personas y era conocido internacionalmente, porque Mónico Sánchez quiso que en sus aparatos pusiese Laboratorio Eléctrico Sánchez y debajo Piedrabuena. Bueno, estamos hablando de los años 20, aquí se fabricaban los aparatos portátiles de rayos X, unos años después se trae a los mejores sopladores de vidrio que hay en el mundo, que son los alemanes, y se trae a Otto Gunderlach, que se radica en Piedrabuena, donde fabrica todos los tubos accesorios del aparato de rayos X Sánchez. El alemán se radicó aquí, se casó con una piedrabuenera, Ricarda. Había equipos de rayos X antes, desde el año 1895, los rayos X, pero Mónico Sánchez lo que lo hace es altamente portátil y con una característica fundamental, que funcionaba tanto en corriente alterna como en corriente continua. La corriente alterna estaba protagonizada por Westinghouse y la de corriente continua era por Edison, pero en ese momento, aunque ya estaba claro que tenía que ser todo con corriente alterna como lo tenemos ahora en la actualidad, los circuitos que existían en ese momento no todos eran de corriente alterna y este aparato sí lo permitía, aparte que era muy ligero y podía ir a pie de cama de los pacientes sin ningún problema, y además fabricado en España. Consiguió es que los médicos españoles de los pueblos rurales, donde la España era absolutamente rural, pudieran acceder a un equipo de rayos X que de otra manera solo habría quedado en las grandes ciudades. El estudio completo y profundo del circuito generador de alta tensión, que hoy podría ser interesante aplicarlo a la tecnología electrónica, los mecanismos que tiene este circuito, que tiene 100 años. No en la generación, sino en la transformación de energía de los paneles solares, por ejemplo, a la red de eléctrica convencional, o incluso al coche eléctrico. Pues aquí tenemos casi preparado el equipo de rayos X Sánchez para funcionar. Hemos sacado el tubo y el soporte y la pantalla fluoroscópica de aquella otra caja y lo hemos montado. Entonces tenemos lo que es el generador. Esto genera alta frecuencia, 7 MHz y 100.000 voltios. Esos 100.000 voltios con dos cables son enchufados al tubo de rayos X de tipo Crookes. Este, cuando se produce,
rayos X en esta dirección, aunque también, como no tiene ningún tipo de protección, era lo que había en la época, pues emite en todas direcciones. Entonces, supongamos que quiero hacerme la radiografía de la mano. Enchufaría, pondría la mano aquí delante del tubo y miraría por el visor. En el visor, en la pantalla que hay aquí, que es translúcida, a los rayos X fluorecería los huesos de mi mano. Y lo mismo con un paciente, que lo pondríamos en medio, miraría, porque todo esto se hace con luz natural. No hay una cámara oscura ni nada por el estilo en la época, incluso a título anecdótico, completamente vestidos. Tengo alguna visión de cómo estaba esto durante la Guerra Civil. El laboratorio está siendo utilizado por los soldados del cuartel del Ejército de Extremadura. Este estaba en zona republicana y el frente estaba kilómetros más allá con los nacionales. Aquí los soldados y enfrente una llanura, un solar enorme lleno de cañones. El fin del laboratorio, si no hubiese estado Mónico Sánchez, que consiguió reconstruirlo en plena posguerra, en plena autarquía, y ponerlo otra vez de nuevo en marcha. Y otra cosa es continuar avanzando como podría haber avanzado, pero las circunstancias económicas eran las peores posibles para que él hubiese avanzado. Es curioso citar a las mujeres que tenían una sección que eran las que producían los acabados y los barnizados, y él se sentía muy orgulloso de que había metido a las mujeres en el proceso industrial. De los centenares de tubos que se fabricaban de distintos tipos, y solo tenemos una pequeña muestra. El primero de ellos es un tubo de vacío donde hay una pieza de un mineral que sospechamos que es calcita. Ahora lo vemos blanco, pero cuando se le hacía una descarga de alta tensión y alta frecuencia, lo que se produce es una emisión de color rojo. Esto es lo que se estaba experimentando con este tubo. Este otro es otro tubo donde está un gas, y cuando se hace la descarga, ahora que lo vemos completamente translúcido y no brilla, brilla de un color rosa o morado. Mejor, esto es un antecesor de lo que hoy conocemos como tubos de neón. Este es un tubo de cristal, no tiene ni vacío siquiera, pero se le hace producir una descarga a través de él, y este tubo, que es de cristal con trazas de uranio, brilla como si fuese un neón. No tiene gas, no es por el gas, sino que es por la excitación eléctrica de los átomos de uranio, que se produce una fosforescencia. Esto era experiencias de física. Hay otros tubos que eran de aplicación en la medicina. Por ejemplo, en los años 13, una técnica que ha quedado obsoleta, se operaban unos tumores faciales por un procedimiento de descarga, le llamaban fulguración. Me ha gustado mucho ir a presentar a escolares la vida de Mónico y lo que hizo, etcétera, etcétera. La conferencia la titulaba El joven que quiso estudiar, porque fue el triunfo de esa voluntad que tuvo desde que iba aquí a la escuela con don Ruperto Villaverde
hasta llegar a donde llegó. Esa tenacidad, ese esfuerzo, esa voluntad inquebrantable, indomable de alcanzar sus objetivos. Este para mí es todo un ejemplo.